Buenas tardes a todas y todos ustedes. En nombre de la presidenta, la magistrada Claudia Barrera Rangel, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia que se titula Arrendamiento, trámite sumario. Hoy va a estar con nosotros la jueza Edna Jessica Muñoz Escoto. Ella es egresada de la Universidad del Bajío Campus León, maestría en Derecho Corporativo por el Colegio de León con certificado en trámite. Numerosos talleres, conferencias y cursos impartidos por el Poder Judicial del Estado de Guanajuato por conducto de escuelas de estudios de investigación judicial desde el año 1998. Actualmente labora en el Poder Judicial desde 1997. Se ha desempeñado como secretaria de juzgado por concurso de posición adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Partido de León, Guanajuato, secretaria de sala por oposición adscrita a la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, juez menor por oposición adscrita al Juzgado 11 Menor Civil de León, Guanajuato, juez civil de partido por oposición adscrita a partir del 24 de septiembre del 2013 al Juzgado Segundo Civil de Partido en León, Guanajuato. Suplencias en juzgados menores, el Juzgado Octavo Menor Civil de León, Guanajuato, suplencias en juzgados de partido desde el 25 de mayo del 2010, en Juzgado Séptimo, Décimo, Décimo Primero, Décimo Tercero Civil de Partido de León de Guanajuato y Primero Civil de Partido en Silao, Guanajuato y Primero Civil de Partido en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Recibámosla con un caluroso aplauso, por favor. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a platicar sobre el arrendamiento trámite sumario. Esto es a raíz de la reforma que se dio en agosto del 2004. Esta reforma se publicó en el Periódico Oficial del Estado, pero entró en vigor hasta el 1 de noviembre de ese año. Se introduce el título único, capítulo 5 del juicio en materia de arrendamiento inmobiliario. Nada más son 7 artículos, del 763 al 769. ¿Qué nos dice la exposición de motivos? Bueno, la exposición de motivos nos dice que era necesario que ya se le diera una manita a ese Código Procesal Civil porque ya es antiguo. Es de 1934. Además, se buscó un trámite sumario, pero que no trastocara la seguridad jurídica. Se buscó un trámite breve, pero no nada más breve, sino que fuera fácil, ¿sí? Y se agregó una audiencia que depura el procedimiento. En esa audiencia, el juez como director del procedimiento lo depura y este tiene un objetivo claro, que cuando se llegue a sentencia sí se dicte el fondo del negocio, porque anteriormente se llegaba a sentencia y se estudiaban excepciones procesales como improcedencia de la vía o incompetencia y no se estudiaba el fondo. Entonces es el objetivo principal de esta audiencia donde se depura el procedimiento. Primero les voy a comentar qué es el proceso. El proceso es una serie de actos concatenados y sucesivos que tienen un objetivo, que es la resolución de una litis. Ahí se aplica una norma general a un caso concreto y esto es por parte de un órgano jurisdiccional. Pero lo que nos ocupa no es la cuestión abstracta, que es el proceso, sino lo que nos ocupa es el procedimiento, que es lo concreto. Es la forma de actuar, es la forma de proceder, es la forma como se lleva el proceso y el que nos ocupa es el procedimiento y nuestro procedimiento es el sumario de arrendamiento. Ahora bien, primero les voy a decir qué es el arrendamiento. El arrendamiento lo define el Código Civil en su artículo 1899 y nos dice: es un contrato bilateral, hay obligación de ambas partes. Una se obliga a otorgar el uso o goce temporal de una cosa y la otra se obliga a pagar un precio cierto por ese uso o goce. Ya tenemos que es un procedimiento sumario, ya tenemos que es el arrendamiento. Ahora bien, ¿quién conoce de este asunto? Un juez de partido por cuestión de la materia. ¿Y quién conoce por cuestión de territorio? Bueno, pues conoce el juez del lugar donde se encuentra la cosa. Esto es, si la cosa arrendada está aquí en San Felipe, va a conocer el juez de partido de aquí de San Felipe. Si la cosa está en León, Guanajuato, pues será el juez de León, Guanajuato. Ahora bien, si la cosa, el inmueble, ocupa 2 circunscripciones territoriales, va a conocer el juez que prevenga en el asunto. ¿Qué es prevenir? ¿El juez que conoció primero? No, el juez que emplazó. Supongamos que el inmueble abarque León y abarque Silao. Por ejemplo, un inmueble en Comanquilla, que abarca León y abarque Silao.
Ahora bien, se presenta el contrato de arrendamiento ante ambos jueces. En uno, el original, y en otro, supongamos que se llevó la copia certificada. Así pues, ¿quién va a conocer? Pues el juez que emplazó primero. Ese es el juez que va a conocer de ese asunto. Es el juez que prevé en el conocimiento del asunto. Ahora bien, vamos a empezar con el análisis de los artículos. El artículo 763 nos habla de que se tramitará en la vía sumaria civil las acciones que se ejerciten en contra del fiador que haya otorgado fianza de carácter civil, las que se conecten como accesorias a las acciones de arrendamiento y las acciones que intente el arrendador que exige el pago de daños y perjuicios. Este artículo es complejo y lo voy a dejar al final para que entiendan primero lo que es todo el procedimiento sumario de arrendamiento, y más porque este tiene algunas cuestiones que quiero enfatizar. Primero, el artículo 764 nos dice los requisitos indispensables para ejercitar en la vía sumaria de arrendamiento. Miren, si quieren tramitar en la vía sumaria de arrendamiento, lo que necesitan es tener contrato por escrito. Si no, no se preocupen. O sea, ocúpense de irse a la vía ordinaria civil, ¿sí? O sea, el contrato de arrendamiento es un requisito sine qua non. Entonces, presentan su contrato de arrendamiento para irse a la vía sumaria de arrendamiento. Ahora bien, el 765 nos habla del momento procesal en que se ofrecen las pruebas. Primero les voy a decir que el proceso se compone de dos grandes fases, la de instrucción y la de juicio. Recordemos que la fase de instrucción está compuesta por la fase postulatoria, la probatoria y la preconclusiva. Y la de juicio, pues nada más es el dictado de la sentencia. Esto se los platico para que entendamos este 765. En la fase de instrucción está la postulatoria. Recordemos que la postulatoria estamos hablando de la demanda y la contestación. En la probatoria, del ofrecimiento de pruebas, desahogo, y aparte del desahogo también la admisión de las pruebas, y la postulatoria son los alegatos. ¿Por qué se los digo? Porque este 765 nos habla del momento que se tiene para ofrecer las pruebas. ¿Qué momento se tiene en los escritos que se fija la litis? Así pues, este artículo nos combina las dos fases. Nos habla de la etapa de instrucción en su fase postulatoria y en su fase probatoria, porque nos habla de que cuando se presenta la demanda, el escrito de contestación a la demanda, el escrito de reconvención o contestación a la misma, serán los momentos procesales oportunos para ofrecer las pruebas. Entonces combina dos fases, la de la postulatoria y la probatoria. ¿Me explico? Miren, en el juicio ordinario civil las fases son muy predeterminadas. Está demanda, contestación. Después viene el periodo probatorio. Demanda y contestación es la postulatoria. Los 30 días de prueba es la probatoria. Y aquí en este artículo estamos viendo que se combina la postulatoria y la probatoria. Bueno, finalmente eso nada más es como relleno. Pero ahí estamos hablando que el momento procesal oportuno para ofrecer las pruebas es al demandar, al contestar, al reconvenir o al contestar la reconvención. Ahí van a ofrecer las pruebas que nos habla el 96, que es la confesional, la testimonial, la inspeccional, la pericial o todas aquellas que nos habla la tecnología, ¿sí? Ahí presentan sus documentales y las documentales, si no la tienen, la anuncian. Si ya la tienen, presentan el escrito con el sello del archivo. También operan las reglas del 332 y 333, ¿sí? Esto es, si tienen pruebas supervenientes, sigue la misma regla del juicio ordinario civil, ¿sí? Esto es, si tienen una prueba de fecha posterior, la presentan. De fecha anterior, la presentan bajo protesta de decir verdad que no la conocían. Y si es en contra de excepciones, de igual forma la presentan y le es admitida. Siguen las mismas reglas del juicio ordinario civil. Ahora bien, en la prueba confesional hay una particularidad y se las quiero platicar. La prueba confesional es ofrecida en estos escritos que conforman la litis, ¿sí? Demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención. Pero
el pliego de posiciones no es igual que en el juicio ordinario civil. Recuerden que el 105 del Código Procesal Civil te exige que lo presentes al momento del ofrecimiento de la prueba, ¿sí? Dentro de los primeros 20 días del periodo probatorio. Te lo exige. Pero este artículo no es aplicable aquí. Inclusive ya hay una tesis por contradicción que se llevó entre la tercera y octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia. El ponente es el magistrado Eloy Zavala Redondo y ahí define lo siguiente. Ahí dice, se hace una interpretación armónica de los artículos 105, 746 que habla del trámite sumario en general, 765, 767, 768 y 769 y define lo siguiente, dice, el momento procesal oportuno para el ofrecimiento de pruebas está claro, los que les dije, donde se conforma la litis, pero el momento que tienes para presentar el escrito, el pliego de posiciones, ¿hasta qué momento tienes? Hasta antes de la audiencia donde el juez, hasta antes del auto donde el juez admite o rechaza las pruebas. Ese es tu último momento. Entonces, yo les recomiendo lo siguiente. Se desahoga la audiencia de depuración del procedimiento, de las que les voy a hablar ahorita. Inmediatamente nos da cuenta el secretario sobre la admisión de pruebas. Y si ya, su último momento, hagan de cuenta que así, va a ser cuando se desahogue la audiencia. Ese es el último momento que tienen para presentar su pliego de posiciones, porque inmediatamente nos dan cuenta y se admiten o se desechan las pruebas, ¿sí? Bueno. Ahora bien, les voy a hablar del 766 que nos habla del domicilio legal. Para efectos de este capítulo siempre se tendrá como domicilio legal del arrendatario el que corresponda al inmueble motivo del arrendamiento. De acuerdo al artículo 31 del Código Civil, domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley fija su residencia, aunque de hecho no esté ahí presente. Entonces, el domicilio legal del arrendatario, de acuerdo a la ley, es el lugar del arrendamiento. Esto generó muchos problemas en un inicio de la reforma. ¿Por qué? Porque la parte actora se empeñaba en que se emplazara al arrendatario en el domicilio legal, porque así lo fijaba el 766. Esto trajo reposiciones de procedimiento, sí, porque finalmente ahí a veces era un terreno donde se había rentado pues para poner una antena o era para, no sé, para estacionar coches o donde ya no vivía el inquilino. Finalmente no se emplazaba. Entonces, lo que pasaba era pues que se reponía el procedimiento porque se enteraba que el otro que ya lo estaban ejecutando y no fue llamado, no fue oído ni vencido a juicio. Vamos a ver lo siguiente. Por principio tenemos las formalidades esenciales del procedimiento. Las tendríamos que conocer y las advertimos ahí en esa jurisprudencia 47 del 95. Nos habla que las formalidades esenciales del procedimiento son 4. La primera es la notificación a la notificación a juicio, que va siendo el emplazamiento. Te llaman a un juicio y sus consecuencias. La segunda es la oportunidad de probar, la tercera alegar y la cuarta es que te dicten una resolución, es una sentencia. Por principio tenemos esta formalidad esencial del procedimiento que es el emplazamiento. Ahora bien, la Corte se ha pronunciado en numerosas ocasiones y dice, bueno, si no hay emplazamiento o este emplazamiento es irregular, pues es la violación más grave que puede existir en un procedimiento, porque esto provoca que se omita realizar el resto de las formalidades esenciales del procedimiento. Si no te emplazo, ¿cómo pruebas? ¿Cómo alegas? ¿Y qué sentencia esperas? Esto va a provocar una nulidad absoluta y la reposición del procedimiento. Para evitarse esta situación, ¿yo qué recomiendo y qué se está observando? Yo creo que se tiene que analizar el 766 del Código Procesal Civil en conjunto con el 320 del Código Procesal Civil, atender las formalidades esenciales del procedimiento y realizar lo siguiente. Ustedes como abogados postulantes, evidentemente el domicilio que tienen es el legal. Señálenlo. Bueno, no se pudo emplazar, tienen que señalar un domicilio real para que el actuario atendiendo al 320 pueda poder emplazar al arrendatario y así poder observar esas formalidades esenciales del procedimiento.
Esto para atender al principio de seguridad jurídica, al debido proceso e inclusive a la igualdad procesal. ¿Por qué? Porque el arrendador va a lograr la efectividad del proceso. ¿Qué es esto? Pues bueno, si está demandando a nadie, pues ¿quién le va a responder? Entonces, pues necesita que alguien le responda por el pago de rentas, porque observe esa cláusula que no observó, etcétera. Y por su parte, el arrendatario pues va a tener la oportunidad de defenderse, de oponer excepciones, de alegar, etcétera. Ahora vamos a analizar el 767 que nos habla de los términos. Bueno, son 5 días para contestar la demanda, a diferencia de nuestro juicio ordinario civil, que son 9 días. La dilación probatoria es de 10 días, en el juicio ordinario civil es de 30, pero ahí es ofrecimiento y desahogo de pruebas. Aquí nada más es dilación probatoria, o sea, aquí nada más se desahogan, no se ofrecen. Ya quedamos en dónde se ofrecían. Son 3 días para la celebración de la audiencia final de juicio. En el caso del ordinario civil es en el último día del periodo probatorio, esto es en el día 30. Y para el dictado de la sentencia y para apelar son 5 días, a diferencia de los 10 días del juicio ordinario civil. Esto se los platico para que vean la diferencia entre lo sumario y lo ordinario civil, la diferencia en términos. En esa audiencia de depuración del procedimiento, el juez va a analizar determinadas excepciones procesales y otro tipo de excepciones. Las excepciones procesales son legitimación procesal, improcedencia de la vía e incompetencia. Analiza también la conexidad, la litispendencia y la cosa juzgada. La legitimación procesal, recordemos que es la aptitud o idoneidad para actuar en un proceso en ejercicio de un derecho propio o en representación del otro. Ahora bien, si yo analizo la legitimación procesal, podría ser personalidad o capacidad, y advierto que esta persona no la subsana, ¿qué sucede? Pues concluye el procedimiento. En conexidad, recordemos qué es la conexidad. Tiene una serie de variantes. La conexidad tiene identidad de personas y acciones, aunque cosas sean diferentes. Identidad de personas y cosas, aunque acciones sean distintas. Acciones que provengan de una misma causa, aunque personas sean diversas y cosas, e identidad de acciones y cosas, aunque las personas sean distintas. Ahora bien, ustedes, tratándose de conexidad, tratándose de cosa juzgada, tratándose de litispendencia, lo que tienen que hacer es acompañar copias certificadas del juicio, ¿sí? Entonces el juez en la audiencia de depuración del procedimiento las va a revisar y va a decir si hay una cuestión conexa. Entonces, al advertir que hay una situación de estas que les acabo de decir, que hay identidad de personas y cosas, pero no de acciones, etcétera, o litispendencia, donde es idéntico el asunto, lo que va a hacer en conexidad. Yo previne del asunto, yo juez previne del asunto, bueno, se acumula mi asunto y yo resuelvo porque solamente tiene que haber una sentencia. Conoció primero el otro juez, él acumula y se dicta una sola sentencia. Se tiene que evitar que haya sentencias contradictorias. En litispendencia estamos hablando que es la misma acción, las mismas personas, todo. O sea, se está duplicando el asunto. Ahí sí se tendría que ver quién conoció primero para ver quién sobresee, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, o sea, presentar 2 veces el juicio como que, bueno, me resulta medio ilógico. En cosa juzgada, pues ese asunto ya se ventiló, ya se definió, ya es cosa juzgada, ya causó ejecutoria, ya se tiene que respetar la majestuosidad de una sentencia. Entonces, al advertir que ya se revisó esa situación, las mismas personas, las mismas acciones, las mismas causas, ya no se tendría por qué volver a entrar al asunto y se concluiría. Tenemos que el juez hace su auto y en ese auto señala fecha para esta audiencia que les comento. Lo hace dentro de 5 días y en ese mismo auto le da 3 días de vista a la parte actora para que se pronuncie en relación a estas excepciones, ¿sí? O sea, le da oportunidad para que se pronuncie en relación a las excepciones, ¿sí? Bueno, porque podría considerar lo siguiente, miren, se me ocurre esto a mí. Supongamos que el actor celebró el contrato de arrendamiento siendo capaz,
¿sí? En el Inter, no sé, sucede cualquier cuestión y se declara incapaz. Esa sentencia se inscribe en el registro público de la propiedad sobre el inmueble arrendado. Contesta el demandado y opone la excepción de falta de legitimación procesal donde se revisa la capacidad. Ah, caray. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ya se le da vista a la parte actora con esa excepción y ya contesta y dice, por eso se le da vista. Podría contestar ahora sí el tutor, decir, espérenme, si no tiene capacidad, pero ya hay una sentencia donde ya hay un tutor. O sea, por eso es esa vista, sí, o sea, dame una oportunidad como para ver yo cómo reviro esta situación. Bueno, en esta audiencia, aparte de revisar estos presupuestos procesales y el resto de las excepciones que les comenté, también, en la improcedencia de la vía les quiero comentar lo siguiente. Lo que yo haría en el supuesto de que no procediera la vía y que yo diga, bueno, no procede la vía sumaria de arrendamiento, procede la ordinaria. Ya se pronunció la Corte en jurisprudencia y dice, no está permitido que deseches demanda porque la vía no es correcta. A ver, en causo, por eso yo les platicaba del 765, que ahí se combina la instrucción en su fase postulatoria y probatoria, porque si yo encauso en la vía ordinaria civil, no voy a violentar ninguna formalidad del procedimiento, porque a lo que me iría seguida de la audiencia sería a la apertura del periodo probatorio de 30 días, así yo encausaría. Entonces no violentaría ninguna formalidad del procedimiento, que las formalidades del procedimiento ya se las comenté, que es la notificación al juicio, es la oportunidad de probar. Entonces en esa oportunidad de probar, ya tuvo la oportunidad de probar en los escritos de contestación a la litis, los escritos que conforman la litis, y acá tendría, según, otra oportunidad de probar o reiterar esas pruebas, ¿sí? Por eso yo les quería comentar esta situación de las fases del proceso. Si yo encauso, no lo vería mal porque no estoy restando ninguna formalidad del proceso, y eso es lo que te dice la Corte. Si se alegan defectos de la demanda o la contestación, el juez dicta las medidas conducentes para subsanarlos en términos del 334. Bueno, esa es una situación que desde que te llega la demanda o la contestación, uno requiere para que lo cumplan. Esta audiencia es apelable en defecto devolutivo. Si no se celebra, si no van las partes, no importa, se tiene que celebrar, nada de que se difiere. Los jueces y magistrados van a poder ordenar, aún fuera de audiencia, que se subsane toda omisión que notaren en la substanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento, siempre y cuando no revoquen sus propias determinaciones. Bueno, el 769 nos dice, bueno, ya se desahoga la audiencia, ahora que sigue, al juez le corresponde que le den cuenta y admite o desecha las pruebas. Es lo que les digo, que después de esa audiencia sigue, es el último momento que tienen para presentar su pliego de posiciones, porque ya continúa, ahora sí, la admisión o desechamiento de pruebas, ¿sí? Les quiero platicar que después de este 769, que es nuestro último artículo de las reformas de ese capítulo, vinieron a la par otras reformas que se dieron en el capítulo tercero de formas de ejecución. Anteriormente, como nada más teníamos el juicio ordinario civil, se tenían que aventar todo el juicio ordinario civil hasta la sentencia y hasta que se causara ejecutoria para poder desalojar al inquilino. Así es que, pues, años. Entonces se dio un agregado a este artículo, el 462, en donde la parte actora o su representante le pueden solicitar al juez que si esta persona ya desalojó el inmueble o durante el juicio lo desaloja, que le entregue la posesión a la parte actora, pero queda la posesión a disposición del juez, ¿sí? Existe una contradicción de tesis por parte de la 9ª y la 10ª Sala Civil, donde resuelve el juez de la 6ª Sala, que es esta tesis del 2015, donde dicen, a ver, ¿hasta qué momento se van a generar las rentas? Se entiende que es hasta que el momento que se le entrega la posesión al arrendador, pero aquí estás dejando al juez a disposición. No. Si atendemos a la definición del arrendamiento,
el arrendatario tiene el uso y goce, ¿verdad? Pero aquí ya no lo tiene. Entonces aquí el magistrado dice, si ya no tienes el uso y goce, ciertamente el juez tiene a su disposición el inmueble, pero el arrendatario no tiene el uso y goce. Entonces tú, arrendador, desde que el actuario te entrega la posesión, hasta ese momento se generaron rentas. Vamos a ver ahora lo que es el artículo 763, que es el que me había brincado, y es porque se los quiero comentar a detalle. Nos dice que en la vía sumaria se tramitarán los asuntos relativos a las acciones que se intenten contra el fiador que haya otorgado fianza de carácter civil. Bueno, ¿qué acciones se ejercitan en la vía sumaria civil? Bueno, las que sean en contra del fiador que haya otorgado fianza de carácter civil. La que nos importa es la fianza civil. Olvídense de la póliza de fianza que regula la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. No, la que regula nuestro Código Civil como un contrato accesorio, donde el fiador responde al acreedor cuando el deudor no lo hace. La que es de carácter subsidiario, donde existe una obligación principal a la que tiene que responder, que es la obligación del arrendatario. Significa pues que el fiador va a ser sometido a la jurisdicción de donde se ubica el contrato principal y va siendo el contrato de arrendamiento. Esto es que si se demanda al arrendatario, el fiador se va a someter a la jurisdicción del juez donde se ubica la cosa. ¿Sí? Donde está la cosa, si es aquí en San Felipe, pues en San Felipe. Vamos a ver entonces. La mayoría de los casos tenemos que el arrendamiento tiene cláusulas ahí enredadas de la fianza. La fianza como tal tendrá que venir como un contrato accesorio, pero anexo al contrato de arrendamiento, con sus cláusulas específicas. Pero ahorita, bueno, o sea, viene dentro del contrato de arrendamiento una revoltura. Bueno, pero así viene, pero ese tema pues no nos ocupa. Así pues, tratándose de la fianza, hay un amparo en revisión, el 5685 del 2016, que tiene esta tesis de registro 2015-233. Esa tesis está muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí analizan la conveniencia de demandar al fiador en la vía sumaria de arrendamiento o en la vía ordinaria civil. Esta tesis es de la Corte, o sea, ahí la ponente es la ministra Norma Lucía Piña Hernández y tiene los 5 votos de los ministros. ¿Ahí qué se analiza? Bueno, dicen, se analiza la constitucionalidad del artículo 957. Este artículo 957 tiene la exacta redacción que la de nosotros. Dice, a las acciones que se intenten contra el fiador que haya otorgado fianza de carácter civil. Entonces, tiene idéntica redacción, aplica en nuestro Estado. ¿Qué se analizó? Se analizó la constitucionalidad del artículo 957 del Código Procesal Civil de la Ciudad de México y se dijo, a ver, ¿es constitucionalmente válido bajo los principios de seguridad y debido proceso que se demande al fiador en la vía sumaria de arrendamiento o por su parte, atendiendo a la naturaleza de la fianza que es compleja, lo correcto sería demandarlo en un juicio ordinario civil? La Corte dice, aquí no hay ninguna violación de derechos fundamentales. El fiador y el arrendatario, al momento de suscribir el contrato de arrendamiento, se obligaron a cumplir con el contrato de arrendamiento. Entonces, si no lo cumplen, se instauró un procedimiento especialmente diseñado para demandarte, más bien, para hacerte cumplir en caso de incumplimiento, para que sea tu vía en caso de incumplimiento. Esto es, hay un juicio especial de arrendamiento inmobiliario instaurado especialmente para dirimir cuestiones que surjan con motivo del incumplimiento del contrato en materia de arrendamiento inmobiliario. La Corte te dice, no te estoy violando ningún derecho. Tú firmaste y si no cumples, tenemos nosotros un procedimiento especialmente diseñado para que por ahí, por ese trámite, sea por donde se tenga que cumplir esos contratos. Seguido de esto, la fianza, la obligación del fiador tiene como característica especial que es accesoria.
entonces responde de una obligación principal. Y si responde de una obligación principal, que es el contrato de arrendamiento, y si el contrato de arrendamiento se sigue por la vía de arrendamiento inmobiliario, que así se llama en la Ciudad de México, sumario de arrendamiento aquí, quiere decir que si se sigue en esa vía, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y si se sigue por esa vía, entonces el fiador tendría que ser demandado por la vía sumaria de arrendamiento. Ciertamente, dice la Corte, el juicio sumario de arrendamiento y el ordinario civil tiene un trámite muy disparejo y términos muy disparejos, como ya se los dije ahorita que lo revisamos, pero eso no significa que se te estén violando ningún derecho. ¿Por qué? Porque la seguridad jurídica no se te resta. ¿En qué momento? En el momento en que se te está otorgando la oportunidad de oponer excepciones y defensas. Y tampoco el debido proceso, porque aunque es un juicio sumario, eres llamado a juicio, tienes oportunidad de probar, además de alegar, y se te dicta una sentencia. ¿Alguna duda? ¿No? Ahora bien, vamos al segundo apartado de ese artículo 763 que nos dice, ¿qué se va a ejercitar por la vía sumaria de arrendamiento? Bueno, también aquellas que se conecten como accesorias con las acciones sobre arrendamiento inmobiliario. ¿Qué se entiende por accesorio de acuerdo al diccionario de la REA, de la Real Academia Española? Accesorios que depende de lo principal, que se une por accidente. Entonces, ¿qué acciones se van a ejercitar que se conecten como accesorias? Bueno, pues yo entiendo aquellas que son, por ejemplo, la rescisión, el incumplimiento, la terminación, ¿sí? Se entiende como accesorio a ese contrato de arrendamiento, inclusive si consideramos ese amparo en revisión donde nos dice específicamente que se instaura especialmente ese juicio sumario de arrendamiento para dirimir cuestiones que surjan con motivo del incumplimiento de contratos en materia de arrendamiento de inmuebles. Ahora les pregunto yo, ¿la nulidad se considerará accesoria o se tramita por la vía sumaria? Bueno, primero les comento que existe una jurisprudencia de la Corte donde dice que es por trámite sumario de arrendamiento. Es la tesis 163310, pero esta tesis analiza un artículo del Código Procesal de Jalisco que dice esto: se tramitará como juicio sumario las que versen sobre cualquier cuestión relativa a los contratos de hipoteca, depósito, comodato, parcería, transporte, hospedaje y los que tengan por objeto el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley o por las partes en el arrendamiento. La Corte dice al respecto lo siguiente en la ejecutoria. Dice, la acción de nulidad forzosamente debe hacerse valer en relación con el acto jurídico que se pretende anular. Esto es, no es una acción que pueda desvincularse del acto jurídico que se intenta declarar nulo. Así que para determinar la vía en la que debe hacerse valer esta acción, hay que tomar en cuenta el acto jurídico cuya nulidad se intenta. Esto es, si tú pretendes anular el contrato de arrendamiento y el arrendamiento se sigue en la vía sumaria, pues la nulidad tiene que seguir la suerte de lo principal, te tendrías que ir por la vía sumaria. Máxime que ese artículo que se está revisando nos dice cualquier acción que se tramite con virtud del arrendamiento, ¿sí? No limita, pero eso es en el estado de Jalisco. Inclusive analiza la Corte la palabra cualquier y revisa el diccionario de la REA, de la Real Academia Española, y dice cualquier significa indeterminado. Luego entonces concluye y dice, entonces en la vía sumaria de arrendamiento se va a tramitar cualquier acción relacionada con el arrendamiento, porque ahí te pone la palabra cualquiera. Entonces se podría ejercitar la nulidad, la constitución, el cumplimiento, la rescisión, hasta su extinción, ¿sí? Nuestro código, como ya les leí antes, por eso se los puse y les dije que era accesorio, les dije que nuestro código dice, y a las que se conecten como accesorias, no refiere la palabra cualquiera,
¿sí? Si accesorio, quedamos que era lo que depende de lo principal o se une por accidente, y cualquiera es indeterminado. Entonces, yo concluyo, o en mi caso particular yo diría, que la nulidad de un contrato de arrendamiento no se podría tramitar en un juicio sumario de arrendamiento, sino en un juicio ordinario civil. ¿Por qué? Porque en un juicio sumario de arrendamiento hablamos de accesorio, y en accesorio yo entiendo más bien cuando quieres demandar el incumplimiento de ese contrato, o bien que se observen los derechos y obligaciones relativos al mismo. Ahí podríamos ver rescisión, terminación, cumplimiento del contrato. Y aquí en nulidad estamos viendo otra situación, como por ejemplo podría ser que no se observaron elementos de existencia o elementos de validez. Por último, tenemos la acción que intente el arrendador para exigir el pago de daños y perjuicios en términos de la ley de la materia. Aquí pues nada más cabe hacer ejemplos donde el arrendador, ya ven, típico que el arrendatario le molesta que lo saquen de la casa que estaba rentando y destruye todo y se lleva hasta pues las puertas y la taza del baño. Entonces, ¿qué acción ejercita ese arrendador para reclamarle todos esos daños que dejó? Pues se va por la vía sumaria de arrendamiento. Y sería todo. Si tienen alguna duda, pues adelante. Muchas gracias. Su señoría, buenas tardes. Enrique Rodríguez. Mi pregunta será en relación con la posesión. Una vez que queda a disposición del juez la posesión, si se le puede solicitar en nuestro carácter o en el carácter supuesto de arrendador, se vuelva a rentar ese inmueble o se vuelva a arrendar toda vez que, la persona que lo arrienda o que se beneficia de la renta, pues se hace uso de esas rentas que está percibiendo, ¿verdad? Al detenerse o suspenderse la acción de pago de esas rentas, el arrendador lo que busca es pues, seguir obteniendo ese beneficio económico, y si el juez, la pregunta es en relación a si el juez está en la facultad de autorizar la renta toda vez que no se ha resuelto el juicio en lo principal en cuanto al incumplimiento del arrendamiento. Muy bien. El artículo te dice que va a quedar a disposición del juez mientras concluye el juicio por sentencia ejecutoria que resuelva el caso en definitiva. Entiendo yo que hasta que no se dicte sentencia ejecutoria, se dicte sentencia y esta causa ejecutoria, no va a poder disponer, así como usted lo solicita, el arrendador del bien. No lo va a poder dar en renta. O sea, ya lo tiene en su posesión, pero no lo va a poder disfrutar, o sea, arrendar. ¿Sí? Hasta que ya esté dictada la sentencia, porque podría ser que no le favorezca. Ok, perdón, una última pregunta. Sí. Licenciada, perdón, ¿cuál sería el objeto de inscribir la sentencia en el registro público del arrendamiento o del incumplimiento del arrendamiento? ¿Qué es lo que prevé el legislador al establecer esa disposición? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es la pregunta en concreto? Sí, saber cuál sería el objeto legal de inscribir la sentencia del incumplimiento del arrendamiento en el registro público. ¿La sentencia? Sí, hablamos de que se inscribe en el registro público la sentencia, fue lo que, entendí. No, yo hablé de la incapacidad. Perdón. Yo hablé de la incapacidad, de cuando una persona es incapaz, esa sentencia se va a inscribir en el inmueble que esta persona tenga, y eso se hace con un objetivo, porque ese incapaz después puede ser que otra persona, familiar o quien sea, haga uso del inmueble. Entonces la persona que va a comprar o lo que sea, al momento de ver la inscripción en el registro público, está viendo que esa persona es incapaz porque ya hay una sentencia dictada. Por eso se inscribe en ese inmueble. Es lo que yo les comentaba. Ese es el objetivo de la inscripción, ¿eh? A eso me refería yo. Sí. Muchas gracias, perdón. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Mi pregunta va en relación a lo que el abogado acaba de preguntar sobre la posesión. Esa posesión que se le solicita al juez es una simple promoción.
toda vez que puede ser que el domicilio esté cerrado y aunque esté abandonado, se tiene que violentar el acceso a las cerraduras, y no sé si sea solamente primero una simple promoción o tendría que hacerse una especie de vía incidental o alguna cosa. No, no es vía incidental. Mire, primero se le solicita. Entonces el juez le dice al promovente que tiene que ser con cercioramiento por parte del actuario. El actuario se cerciora que efectivamente el inmueble esté desocupado y ahora sí le entrega la posesión a la parte actora material. ¿Sí? Tiene que aceptar el depósito, claro está. Pero es una simple promoción previo cercioramiento de que esté desocupado. Gracias, licenciada. También con el asunto de usted está comentando de los términos del juicio sumario y yo quería preguntar sobre el domicilio. La reforma, yo pienso, porque yo lo he hecho, fue muy atinada en señalar como domicilio de la parte arrendataria el domicilio arrendado. Usted comentó casos extremos como algún terreno para una pienso yo son cosas extremas, pero la finalidad del sumario, porque bueno, el domicilio en el ordinario antiguo, licenciada, pues nos daba para 2 años de litigio, ¿verdad? Digo, el domicilio era como uno de los puntos medulares para que un abogado como yo, como algunos, pudiera alargar el procedimiento lo más que pudiera. Entonces yo pienso que en los alegatos, yo no conozco los alegatos del legislativo, pero pienso que por ahí viene el señalar el domicilio del arrendatario para poder emplazar, y yo pienso que ese asunto de la legalidad del procedimiento no se violenta desde el punto de vista que eso es lo que se trató de evitar, el alargar los procedimientos antiguos por el asunto del domicilio. Yo no estoy muy de acuerdo, a mí no me ha tocado una reposición de procedimiento, pero en los casos, los casos que usted puso son como extremos, va un terreno, pues no sé, para una carpa de circo o para una antena, eso está muy extremo. Pero yo podría pensar que cuando el legislativo señala como domicilio el del arrendatario, aunque sea ese el caso extremo, yo pienso que es para abreviar los procedimientos aquellos de 10 años, ¿va? Que se llevan los arrendamientos. Bueno, yo no comparto esa opinión de buscar un domicilio real y esas cosas, porque sería otra vez regresar a la historia esa que ya nos da este escalofrío, andar buscando un domicilio real y luego que nos vayan a someter a demandar por edictos y todo ese asunto antiguo. Yo siempre pensé que con ese domicilio del arrendatario se resolvían tremendamente muchas cosas. Pues no sé cuál sea la opinión de usted sobre eso. Bueno, en la exposición de motivos te habla que va a ser un juicio sumario sin trastocar la seguridad jurídica. Eso es lo que te analiza. Y en relación, sí, usted tiene razón en cuanto a que, pues, ¿qué caso tiene que si dicen que es breve y sea un domicilio legal y a la mera hora, pues vamos a buscar el domicilio real, pero finalmente todas las tesis van encaminadas a que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento? Sí, licenciada. En el tema del arrendamiento inmobiliario, ¿cuáles serían los daños y perjuicios en ese asunto, precisamente del arrendamiento inmobiliario? Bueno, es que tendríamos que atender el asunto en particular, abogado. Ok, bueno, el arrendatario incumple rentas, el arrendador demanda el incumplimiento, el cumplimiento del pago de rentas, y ahí en ese asunto en específico, ¿cuáles serían los daños y perjuicios que sufre el arrendador? O sea, ¿cuál sería la base de tabulación? Podemos hablar, no sé, si los daños serían las rentas vencidas y no pagadas. Mire, el daño que sufre sería el daño del inmueble.
Y los perjuicios, vamos a hablar, los perjuicios, la ley te refiere qué son los perjuicios y se traducen, supongamos que hayan pactado intereses o bien ahí los reclamas. Ok. Gracias. Todavía sí hay tiempo. Ahorita me estaba diciendo los perjuicios y los daños. Estaba hablando usted de la nulidad como una acción independiente. Y estaba hablando de la contestación de la demanda y los accesorios que tendrían que reclamarse. Esa nulidad, bueno, de hecho ya cuando al final habló de la nulidad absoluta. Eso no tendría que ventilarse en la misma acción principal, porque se habla de un accesorio, se habla de alguna cosa indeterminada, y ahí podemos estar hablando de la inexistencia, de las nulidades absolutas, de todas esas, que tendría que hacerse como en un juicio aparte, porque se habló de un juicio ordinario, cuando tendría vinculación, porque usted habló de la incapacidad, por ejemplo, que sobrevino al arrendador durante el transcurso del contrato, que pudiera alegarse como una excepción, falta de personalidad. Pero también la nulidad pudiera también alegarse, yo pienso, en el mismo juicio. Podría ser un juicio diferente. Esa es la pregunta. Sí, mire, como acción yo considero que es juicio ordinario civil, pero si es como reconvención, ahí tiene que ser dentro del mismo juicio, porque inclusive ya hay jurisprudencia, donde nos dice que si es reconvención, la nulidad tiene que ser en el mismo juicio, no nos podemos ir a otro juicio. Licenciada, ¿cuál es su opinión en relación a los copropietarios del bien inmueble? Es decir, necesariamente los dos deben de iniciar la demanda contra el arrendatario, o basta con que uno de los copropietarios lo realice, porque hay una tesis en relación a eso donde dice que un copropietario puede estar legitimado para iniciar cualquier diligencia a fin de darle terminación al contrato o rescindirlo. Y esto no afecta los derechos del otro copropietario, toda vez que él los puede ejercer en cualquier momento. Sí, yo opino, sí, exactamente lo mismo. Ahora bien, el arrendatario estaría legitimado para oponer esa defensa o esa excepción al decir que el copropietario no dio su consentimiento, ya sea para el contrato de arrendamiento o bien para iniciar la demanda. El arrendatario son dos cosas diferentes. El arrendatario se opone a ¿qué? O sea, pide un litisconsorcio activo o está diciendo de que no firmó el otro el contrato de arrendamiento, porque eso. El contrato de arrendamiento, porque en el Código Civil dice que ningún copropietario puede celebrar un arrendamiento sin el consentimiento del inverso. Entonces, la defensa del arrendatario es: tu copropietario no otorgó el consentimiento, no te autorizó a ti a hacer ese contrato de arrendamiento. ¿Él está legitimado para oponer esa defensa? Claro. Sí, pero ahí son dos cuestiones diferentes, abogada. Y una es que el contrato no se firma por los dos dueños. ¿Sí? En ese supuesto estamos hablando que sí necesitaba los dos arrendadores firmarlos, porque son dos dueños. Ajá. Y en el supuesto de que se demande, ahí sí es otro supuesto. Ahí basta que uno vaya y demande. Ahora, en la contestación, es muy válido que el arrendatario diga por qué no firmó el copropietario. Sí, porque tendrían que haber firmado los dos como lo exige el Código Civil. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por venir. Fue un placer. Gracias.